Martes 25 de enero de 2022, un buen día para todos ustedes. Queremos hablarles de esta montaña rusa que ha sido el arranque de la semana, pero también el mes en su conjunto en lo que toca al mercado de capitales. ¿Qué está pasando? Mucho se habla de la Reserva Federal, de que va a subir las tasas de interés, mucho también se está hablando de que vamos hacia una nueva normalidad y entonces quizá usamos menos la tecnología y todas estas cosas que se ven afuera en nuestro mundo todavía con la pandemia y las vacunas presentes, pues está llevándose directamente al ánimo de los inversionistas, a la estrategia de dónde colocar su dinero, pero queremos desmenuzar lo que está pasando en los últimos días y le agradezco muchísimo a Carlos Asilis de Globista Investments hasta Miami, un abrazo, que nos acompañes. Hace mucho tiempo no estabas aquí. ¿Cómo has estado, Carlos? Muy bien, muchas gracias y por la invitación de estar en tu programa, siempre un placer. Igualmente, a ver, ayer hablábamos de 1,000 puntos que estaba cayendo el Dow Jones y luego terminaron los índices bursátiles de referencia en terreno positivo, o sea, una cosa que le llaman los técnicos volatilidad o que se describe como volatilidad, pero en peras y manzanas, ¿qué está sucediendo, Carlos? Sí, bueno, desde principios de año hemos visto una convergencia de diferentes factores que ha incidido de forma adversa en los mercados de capital, particularmente en el mercado bursátil, pero también en el mercado de bonos. En primer orden, la narrativa que ha salido de la Reserva Federal ha sido mucho más tipo halcón, hawkish, ¿no? Es decir, señalizando al mercado una subida de tipos conforme existe una preocupación con la inflación. Eso es el punto número uno. Entonces, eso ha desatado una subida en los tipos de interés, pero también una demanda por cobertura de riesgo. Entonces, la volatilidad en el mercado de bonos ha subido a niveles máximos de los últimos 5 o 6 años. Entonces, es cuestión de tiempo que eso llegase a infectar a los mercados de renta variable. Por el lado de que la volatilidad del mercado de bonos y la volatilidad del mercado de acciones siempre están de cierta forma comunicadas. Eso es primer orden. En segundo orden, hemos visto desde los últimos 3 meses que el momentum de las revisiones de los estimados de ganancias corporativas por parte de los analistas, que han sido recortadas. Ha habido una desaceleración en el ritmo de las expectativas de crecimiento de las ganancias. En parte por el tema de costos con inflación, pero en parte quizás el impacto de Omicron, etc. Y luego, en tercer orden, estamos viendo también que las valorizaciones de las empresas que han sido líderes en los últimos 2 años, que son las acciones del sector tecnológico, ¿no? Las de crecimiento, han caído bajo presión. Es decir, hemos visto una compresión en los múltiplos, una desvalorización, conforme hemos visto que las acciones de las empresas mineras, de los bancos, del sector energético, han visto una plusvalía, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una incidencia de varios factores: preocupación de la inflación, preocupación con un escenario de suba de tasas por parte de la Fed y de otros países, y eso ha permeado la volatilidad y eso es lo que ha desatado esta caída, que el día de ayer, Gabriela, sin entrar en temas técnicos de mucha profundidad, el vencimiento en el mercado de opciones de este viernes pasado dejó muy vulnerable al mercado en la jornada de ayer y de hoy. ¿Por qué? Porque los dealers, las empresas grandes como Goldman Sachs, JP Morgan y otros bancos que fungen de intermediarios entre las personas e instituciones que buscan cobertura y las que ofrecen, hubo una vulnerabilidad que ha exacerbado los movimientos tanto de la suba como de la baja en acciones. Eso quiere decir, vencieron algunos contratos de opciones y eso fue lo que ha dejado más expuestos, digamos. Absolutamente. El día de ayer fue, por ejemplo, el volumen en las compras y ventas de puts, de estas acciones de apostar a la caída, fueron las máximas históricas de toda la historia. Y eso obviamente lleva a que cuando hay una subida en los índices, eso genera mucho momento. Y lo mismo a la caída. Bueno, mientras tú recuperas un poco tu voz, Carlos, también hay que decir que está todo el tema geopolítico y está esta posible incursión rusa en Ucrania y la reacción, por supuesto, de la comunidad internacional, países de la OTAN, Estados Unidos. Esto se incorporó ya, digo, no ayuda, pero se incorporó ya al ánimo de los inversionistas. Absolutamente. La tensión geopolítica entre Estados Unidos y Rusia obviamente golpea a los mercados de acciones por varias vías. Uno,
aumenta el precio del petróleo por esta prima de riesgo, y en segundo orden también lleva a una preocupación en cuanto al escenario de crecimiento económico. Y esas dos dinámicas, suba de precios, por el lado de los precios energéticos, y expectativas recortadas para el crecimiento, son obviamente fenómenos adversos al mercado de acciones. Claro, para nada es gratuito simplemente decir, CNN ha podido confirmar de las autoridades estadounidenses que la administración Biden está trabajando con países y con empresas un plan alternativo de suministro de energía para Europa en caso de que se materializara esta incursión, y ya hablaríamos de palabras mayores con un conflicto armado. Pero, Carlos, en esa rotación del lugar a donde se está moviendo el dinero, etcétera, háblame entonces en dónde están los lugares preferidos en el tema de las acciones y en qué bono, a qué plazos se está refugiando ese dinero que está entrando a los bonos y por qué. Sí, excelente punto, Gabriela. En primer orden, desde el punto de vista de mercados de renta variable, ¿no? Acciones, nuestra expectativa ha sido, por los últimos 6 o 9 meses, que el sector valor, es decir, empresas del sector energético, del sector financiero y del sector minero, por ejemplo, son las que más se van a beneficiar en el año 2022. ¿Por qué? Porque son las acciones que cotizan a un múltiplo de precio-utilidad menor, y esa realidad les va a proteger en este entorno de subida de tipos de interés. En segundo orden, para el sector de los energéticos y de las acciones del sector financiero, las utilidades van a muy posiblemente superar el consenso. ¿Por qué? Porque el precio del crudo se va a mantener alto, ha habido poca oferta, poca producción, en parte por temas de gobierno, ¿no? Que han impulsado una migración de la matriz de energía a las renovables, de las no renovables, y tenemos un cuello de botella tremendo, ¿no? En la oferta de crudo, y eso que no hemos visto una reapertura de la economía mundial. O sea que es concebible que veamos el precio del crudo en $120 el barril, o puede llegar a 140, 150. Estamos a 80 ahora. Entonces, estas empresas que lucen muy baratas, posiblemente son más baratas aún de lo que se ve si el crudo llega a ese nivel. En el sector de las empresas del sector financiero, pues obviamente se benefician en dos ámbitos. Uno, al aumentar el tipo de interés, pues sus márgenes aumentan, pero en segundo orden, Gabriela, y particularmente en el caso norteamericano, pero también el europeo, hemos visto que en los últimos 2 años el gobierno federal en Estados Unidos ha extendido mucha ayuda a los individuos y a las empresas, con lo cual la demanda por crédito ha sido muy baja del sector bancario privado, ¿no? Entonces, conforme estas transferencias, estas ayudas ya se han descontinuado, pues estamos viendo, no es una opinión, es un hecho, una reaceleración de la demanda por crédito. Entonces, sector financiero también beneficiario. Y por último, el sector minero, pues no hay que decir dónde está el oro, dónde está el petróleo, etc. Por el lado de los bonos, tu segunda pregunta, Gabriela, pues yo diría que aún es temprano comprar bonos de vencimiento largo. Nuestra posición ha sido por ya más de año y medio de mantenernos muy poco invertido, por decir casi nada, en vencimientos largos y vencimientos intermedios. Favorecemos vencimientos cortos de 1 o 2 años, particularmente desde emisores corporativos, no de gobierno, porque el rendimiento es mínimo. Y yo creo que hay que mantenerse ahí posicionado hasta que veamos unas 2 o 3 aumentos de tipos de interés por parte de la Fed. Para cerrar, evidentemente hay que conectar esto con América Latina. Entendemos el tema del protagonismo que tiene la Reserva Federal cuando sube su tasa de interés y las implicaciones que tiene para nuestros tipos de cambio, es decir, los canales de contagio respecto o de reacción de esta decisión, Carlos. Pero preguntarte en qué parte de este proceso nos encontramos, de esa rotación, de esa salida de dinero. ¿Es el inicio que durará 12 meses? Pensando que vamos a ver volatilidad de este nivel, de esta magnitud, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que tú estás anticipando y la relevancia de todo lo que estás diciendo para nuestra región, Carlos? Claro, claro. Yo creo que definitivamente que la historia nos recuerda que en coyunturas cuando la Fed sube los tipos de interés, eso generalmente crea mucha volatilidad y muchos problemas para Latinoamérica. No puedo olvidar el 19 de diciembre del año 94, estaba en el Midest de Merrill Lynch,
analizando México y con la máxima devaluación del peso, que me ocupó mucho en el año 95, el estudiar la economía mexicana, pero también vemos lo mismo en Argentina, en Brasil y en otros sitios. Entonces, claro, yo diría que es una preocupación para Latinoamérica que el FED va a subir los tipos de interés. Sin embargo, a diferencia de México en el año 94, y a diferencia de Brasil a principios de los 2000 o de la Argentina, el trasfondo para Latinoamérica es menos preocupante, particularmente para las grandes economías como México y Brasil. Argentina es un plato aparte, ¿no? Por todos los problemas de lo cual ha adolecido, y Chile también es un plato aparte por el cambio político. Pero para el caso de México y Brasil, yo diría que son mucho menos vulnerables hoy de lo que han sido en coyunturas anteriores. Va a seguir siendo un problema la subida de tipos de interés por parte de la FED. Yo estaría más preocupado con economías medianas y pequeñas de Latinoamérica. Ahí puede haber problemas, ¿eh? Especialmente si la FED sube 6 o 7 veces en los próximos 24 meses. Perdón, no sabía cuál es tu expectativa de subida de tasas de interés. Ya se habla de al menos 4. Sí, al menos 4. Yo diría que esto es un proceso de normalización. Yo creo que al menos 4 este año. El año próximo el consenso está puntualizando, apuntando cerca de 3 a 4 subidas. Yo creo que es prematuro decir eso porque depende mucho del momentum del crecimiento de la economía norteamericana. O sea que yo creo que hay que ver hasta dónde vamos a estar de aquí al tercer trimestre. Oye, me perdonarás. Sí. Exactamente. No, me perdonarás si es que agrego a tu análisis, y yo decía que esta era la última pregunta, pero permíteme que esta sea, si es que tienes algo que decir, en torno a los activos digitales que también se han movido. En algún momento se hablaba, por ejemplo, del Bitcoin, hace apenas algunos meses, cuando se decía que esta podía ser una buena defensa en contra de la inflación y se le estaba comparando o equiparando con el oro, digo, el tradicional refugio, incluso para momentos de incertidumbre, inflación, etcétera, el oro. Alguien y algunos mencionaban que este era el valor que le estaban concibiendo al Bitcoin, y ahora que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés tantísimo, pues parece que está perdiendo su brillo. Para que nos ubiques en tu perspectiva de este activo digital, primero, ¿qué dices tú sobre el Bitcoin y los activos digitales? Y segundo, lo que estás viendo pasar. Claro, sí, sí, obviamente no soy especialista en los activos digitales, sin embargo, me remonto a los datos, ¿no? Los datos en cuanto a las correlaciones de rendimiento entre los activos digitales y la bolsa, particularmente las acciones de sectores más especulativos, hemos visto que las correlaciones son sumamente altas, con lo cual los activos digitales obviamente no compiten con el oro en cuanto no representan una buena dotación de valor, no es un buen refugio de valor. No es una opinión, es un hecho, así lo han validado los hechos. Hemos visto un colapso de un 50% en el valor de muchos de los activos digitales, e incluso mucho más en el caso de algunos activos digitales más especulativos. Entonces, claramente no es un medio de intercambio, que es el segundo atributo principal de cualquier moneda, porque es muy costoso, obviamente, generar transacciones, muchísimo más que, vamos a decir, usando una tarjeta de crédito. Y por último, la comunidad de cuenta también es un problema, ¿no? Entonces, yo diría que el blockchain sí es una realidad, pero ahí obviamente nos queda la gran interrogante de hasta qué punto los activos digitales oficiales, es decir, las monedas digitales de banca central, como lo ha comentado el presidente del banco, del BIS, el mexicano Agustín Carstens y otros más. Exacto. Que es Del una Banco de iniciativa. Pagos Internacionales, perdón, el papá de los bancos centrales, para que se entienda. Efectivamente. Pues Agustín y otros banqueros centrales, pues obviamente han estado empujando esta iniciativa, y yo creo que eso va a ser una realidad. Es decir, el blockchain es una realidad, los activos digitales privados no estoy tan seguro. Bueno, pues esto es importante, y solamente cierro agregando que aun cuando veíamos el tuit del presidente Nayib Bukele, y aquí es más una opinión, diciendo no es ciencia, que se sabe ya que hay que comprar cuando está bajo, pues es una regla general en inversión, pero hay que pensar de qué activos se está hablando, y eso es un poco lo que estoy trayendo para reflexionar. Nadie está cancelando nada, simplemente cuando nos digan, no, buy the dip, pues también hay que pensar de qué estamos hablando. El dip en un activo digital hoy día, pues realmente ni se le conoce todavía cuál es el piso del piso, y es un activo distinto, y con ese criterio es con que hay que tomar, es decir, con pinzas, estos comentarios de buy the dip, de quien sean. En este caso estoy citando simplemente un tuit,
porque así apareció el día de ayer. ¿Algo que no he tocado que quieras agregar para cerrar? No, el único punto, paréntesis, que quería cerrar, Gabriela, es en cuanto al momentum de la economía norteamericana. Hemos visto el cierre de muchos de estos programas de asistencia, como el programa este de los créditos impositivos a los niños en los hogares, que eso se ha descontinuado desde hace 3 o 4 semanas. Y yo creo que por eso queda la gran interrogante de cuál es el verdadero momentum de crecimiento de la economía norteamericana. Y es por eso que yo no estoy seguro que veamos múltiples subidas de tipos en el año 2023. En el 22 sí, porque estamos normalizando el costo del dinero, pero no estoy tan seguro del 2023. Y es por eso que es un poco incierto tratar de vaticinar qué va a ser la FED en el 2023. Pues quedamos con esta perspectiva maravillosa y muy clara que nos has dejado, Carlos. Siempre un gusto saludarte, éxitos, y estamos en comunicación a lo largo de este 2022, que es muy joven todavía. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Hasta pronto, Carlos Asiles.